Buenas noches, vamos a empezar la clase, dígame. Ajá. Sí, si quiere. Sí. Dígame. Ajá. Tengo una duda, digamos, al momento en que en un juicio, en un proceso, se interponga una excepción mixta, digamos, caducidad, cosa juzgada, prescripción, establece en el artículo de la norma, no me recuerdo el número, el 139, no me recuerdo la verdad, establece que la cosa juzgada cuando en el de ejecutoriedad hay identidad de sujeto de causa, un sujeto de lo que establece la misma ley, no exactamente. Mi pregunta es, al momento que se declararon con lugar alguna de las excepciones mixtas, al momento de otro proceso, se puede interponer, además de esa excepción que lleva lugar la pasada, la excepción de cosa juzgada. De hecho, yo creería que solo debería interponer la de cosa juzgada, porque digamos, si en un expediente le declaran con lugar una excepción previa de prescripción, luego lo vuelven a demandar, no tendría sentido volver a plantear, a interponer una excepción previa de prescripción, porque eso abriría la puerta a que el juez en ese segundo proceso resuelva sin lugar la prescripción y diga no, la obligación no ha prescrito. Entonces creería yo que lo más conveniente, lo más apropiado sería interponer una excepción previa de cosa juzgada, en el sentido de decir, señor juez, aquí hay una resolución en la que, de conformidad con la cual quedó extinguida la obligación porque operó la prescripción, y esa resolución tiene efectos en cuanto al fondo del asunto. Y de hecho, la misma norma esta de la ley de los organismos judiciales a la que usted hace referencia, de alguna manera menciona el tema de los autos. El párrafo final del 153, las disposiciones de este artículo rigen para los autos. Entonces, cuando se trata de un auto que tiene efectos en cuanto al fondo del asunto, entonces procede. Ahora, si fuera una excepción previa de cosa juzgada, por ejemplo, que le declararon con lugar en el primer proceso, ahí sí no hay chance de cosa juzgada. En el segundo, si vuelve a tener el mismo defecto la demanda, tendrá que interponer otra vez la de cosa juzgada. A ver. Fíjate que he preguntado a varios abogados, pero siempre hay respuestas distintas. Mi pregunta es, ¿la excepción previa de falta de personería está por finalizado el proceso? No. Se pide de que se le ponga un plazo, que el juez ponga un plazo para que acredite, la parte actora acredite la... No, es que ahí me está mezclando usted dos cosas distintas. Cuando el juez declara con lugar una excepción previa, dependiendo de qué excepción previa, vamos a caer en una de estas tres categorías en cuanto a qué es lo que se da por finalizado como consecuencia de que el juez haya acogido la excepción. Entonces decíamos, la regla general, que es lo que tenemos aquí en medio, es que el juez declare con lugar una excepción previa
da por terminado o termina el expediente. Y eso lo que quiere decir es que dentro del mismo expediente ya no se puede corregir el defecto que dio lugar o la causa que dio lugar a que se declarara con lugar la excepción previa. Esa es la regla general. Tiene un par de excepciones. Primero, esto que vemos por acá, las de caducidad, prescripción, cosagudez de transacción, las que la doctrina denomina excepciones mixtas. En esas también se produce lo mismo, se da por terminado el expediente, dentro del mismo expediente ya no se puede corregir el tema. Pero en esas, además, tampoco se puede corregir presentando una nueva demanda, porque la resolución del juez ya tuvo efectos en cuanto al fondo del asunto, como en el ejemplo que acabamos de platicar. En estas otras, en la generalidad, sí, por ejemplo, en una falta de personería, si yo quise acreditar mi calidad con un nombramiento que no está inscrito en el registro mercantil, pues el juez declara con lugar la excepción, en ese expediente no lo puedo corregir, pero agarro mi nombramiento, lo llevo al registro mercantil, presento otra demanda y entonces ya no voy a tener problema. Esa es la regla general. Y ahora hay otras dos, que son la de incompetencia y la de arraigo, que ahí nada termina. El mismo expediente sigue su trámite. En el caso de la de arraigo, incluso ante el mismo juez. En el caso de la de incompetencia, solo le traslada el expediente al juez competente, pero no finalizó el expediente, mucho menos el proceso. Ahora, su pregunta era, la excepción previa de litispendencia, cuando el juez declara con lugar la excepción previa de litispendencia, ¿termina el proceso? Fue lo que usted le preguntó. Le decía yo no, pero lo que estoy haciendo referencia es a esto, que esa excepción no tiene efectos en cuanto al fondo del asunto, pero sí termina el expediente. Es decir, la regla general es dentro del mismo expediente ya no se puede corregir la razón que dio lugar a que se declarara con lugar la excepción previa. Y eso que le estoy diciendo opera incluso en estas, porque en la de incompetencia tampoco se puede corregir el tema. Lo que pasa es que se traslada las actuaciones al juez que es competente, pero en realidad usted le había dirigido su demanda a un juez incompetente y eso no tiene una solución en sí misma dentro del proceso. Lo único es que para facilitar el tema, la ley no ordena que se repita todo de nuevo, sino simplemente que se trasladen las actuaciones al juez competente. Y en la de arraigo, pues simplemente no, como decíamos en su momento, en el fondo ni siquiera es en esencia una excepción, pero la ley le da ese tratamiento. Pero el hecho es, ninguna excepción previa, si es declarada con lugar, usted puede corregir en el mismo expediente aquello que dio lugar a que se declarara con lugar. Según el caso, podrá presentar una nueva demanda y formar un nuevo expediente, es la regla general, o ya ni siquiera eso en el caso de estas cuatro. ¿Alguien más creo que había pedido la palabra, no? Ajá. Y ellos sí habían ofrecido pruebas. Ajá. Y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo por alguna razón yo concateno mucho caducidad con prescripción, pero yo tenía idea de que la prescripción era de derecho y no de hecho. La prescripción. Ajá, pero entonces sí tendría que probar. No necesariamente. Normalmente yo le diría, vamos a ver. En cuanto a mucho de lo que pasa en el proceso, no podemos tener reglas absolutas. Digamos, si usted me dijera, clasifíqueme en cuanto a cuáles excepciones estaríamos hablando de temas solo de derecho y en cuanto a cuáles habrían temas de hecho, no se puede hacer, tenemos que ver el caso concreto. Pero yo le diría que más la regla general en el caso de la prescripción es que sí hay hechos que probar. Porque, por ejemplo, que una prescripción empiece a juntar, por ejemplo, dice la ley, la prescripción de la obligación de rendir cuentas termina desde que cesó en el cargo con respecto al cual tiene que rendir cuentas. Hay que probar cuando cesó en el cargo. Si la prescripción comienza a contar desde la fecha en que tuvo que haberse cumplido un contrato, pues necesitamos ver el contrato para ver en qué fecha se tuvo que haber cumplido, etc. Entonces, normalmente sería una cuestión de hecho, aunque en la mayoría de casos esos hechos se van a probar con documentos y muy probablemente esos documentos ya obren en el expediente, son cuestiones de hecho, y aunque estén ofrecidos en la demanda o en su contestación, hay que volverlos a ofrecer al interponer la excepción previa o al evacuar la audiencia, y ofrecerlos con todo detalle, con toda individualización.
no solo como hizo alguno de los grupos que decía los documentos ofrecidos en la demanda o una cosa por el estilo, hay que ofrecerlo otra vez con todo el detalle. Sí, porque ya no es necesario que lo acompañe. Si lo quiere acompañar, digamos que fuera un documento repetible, una certificación del registro de la propiedad, y ahora una y usted quiere acompañar otra, pues nada se lo impide, pero no es necesario, basta con que usted lo ofrezca con todo el detalle e indique que ya obra en el expediente porque lo acompañó el demandante o lo acompañó el demandado. Probar el hecho de, para probar una excepción de cosas juzgadas en una certificación del tribunal en el que ya conoció del proceso en el tribunal. Sí. Una certificación se envía por el juzgado tal, en el que se hace constar un informe. Depende de cómo sea su certificación. Si fuera una certificación total, no necesita más que eso. Si fuera una certificación solo de la sentencia, por ejemplo, entonces sí necesita un informe para establecer quiénes fueron las partes y algunas otras cosas. Tenía la duda de que se tendría que poner que se remita al juez competente o decir remita al juez competente que defina que puede servir las actividades y todo lo demás. ¿Cuál es entonces solo se remita al juez competente o decir el juez competente que designe el que puede servir las actividades de la institución? Yo le diría que tendríamos que tomar en principio lo que establece la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial, por supuesto, no trata la excepción previa de incompetencia, pero trata el tema de la incompetencia a partir de su artículo 116. Y el 116 dice: toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella. Y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocerla. Entonces, cuando yo interpongo una excepción previa de incompetencia en mi petición de fondo, pues obviamente tendría que pedir que la declaren con lugar. Luego, como consecuencia de que declare el juez con lugar esa excepción previa, le tengo que pedir que se declare incompetente, que es lo primero, que es más o menos a lo que se refiere aquí cuando dice que el juez aprecie que no la tiene, la competencia. Que el señor juez se declara incompetente. Luego sigue diciendo debe abstenerse de conocer. También le tengo que pedir que se abstenga de seguir conociendo. Y luego dice: sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Entonces, según esta norma, ya no debería yo ni siquiera pedirle directamente al juez que él remita las actuaciones al juez competente, sino que le gire esta orden al demandante, en el sentido de que el demandante tiene que formular su petición para que se trasladen las actuaciones al juez competente. Eso sería lo más apropiado. Luego, también no vería yo pues algún obstáculo en hacerlo como usted lo plantea, es decir, de una vez pedirle al juez que traslade las actuaciones al juez competente. Yo no me iría por el lado de pedir que lo mande al centro, en principio porque no necesariamente va a ser al centro, porque a lo mejor el tema fue una cuestión de competencia territorial y estaba conociendo un juez de aquí y la incompetencia es declarada con lugar por razón del territorio, entonces ya no va a conocer un juez de aquí, el centro entonces ya no tendría alguna participación. Entonces podríamos decirle simplemente que lo traslade al juez competente. ¿Algo más? Sí. Estamos esperando una duda de un ejemplo en la práctica que se pueda dar de la excepción previa de falta de cumplimiento de la falta del cumplimiento de la condición del derecho que se haga, ¿verdad? Falta de cumplimiento de la condición. Creo que algún ejemplo que pueda dar sobre eso. Vimos un par en clase. Vamos a ver si me recuerdo bien.
hicimos referencia ahí a el Código Civil cuando trata el tema de la declaración de unión de hecho, que dice que la unión de hecho se puede declarar cuando existe convivencia entre hombre y mujer por más de 3 años. Entonces decíamos, para definir una de las excepciones, o cuál de las excepciones contenidas en ese inciso, creo que es el 7º del artículo 116 del Código, debo interponer, tengo que tener claro en principio esta separación en estos 4 elementos. Entonces necesito escoger uno de los 2 elementos del lado izquierdo y uno de los 2 elementos del lado derecho. En cuanto al plazo, dijimos que no da mucho por dónde perderse, porque de lo que estamos hablando es de algún periodo de tiempo que necesariamente debía transcurrir. Hay que recordar que el elemento común en esas 4 excepciones es falta de cumplimiento de, es decir, el elemento común en todas es tenía que pasar algo antes de que se pudiera presentar esta demanda. Y dicho de otra forma, la demanda es prematura. Entonces ahora, ¿por qué es prematura? Lo vamos a explicar haciendo referencia a un plazo o a una condición, y ese plazo o esa condición referida a un derecho o a una obligación. Pero siempre el elemento común es la demanda es prematura. A lo mejor se hubiera podido presentar, pero todavía no. Entonces decíamos, el plazo no da mucho por dónde perderse, estamos hablando de tiempo a secas, un tiempo que necesariamente debe llegar a culminarse en algún momento, simplemente es de esperar, que puede estar más o menos concreto, puede estar señalado un día específico, puede estar señalado una cierta cantidad de tiempo, tantos meses, tantos años, tantos días o lo que fuera, o puede estar sujeto a un acontecimiento que necesariamente va a ocurrir. El ejemplo típico sería la muerte. Cuando fallezca tal persona debe ocurrir tal cosa. Entonces, eso es un plazo, no es una condición, porque el acontecimiento futuro no es incierto. La persona se va a morir, lo que no sabemos es cuándo, pero se va a morir. Entonces, ahí, en todos esos casos estamos hablando de un plazo. La condición, que es lo que usted pregunta, es un acontecimiento futuro e incierto. No sabemos cuándo va a ocurrir. Para empezar, no solo no sabemos cuándo va a ocurrir, sino ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra. En muchos casos tendremos alguna referencia a la condición como consecuencia de un contrato. En los contratos dice la ley que las partes pueden sujetarse a cualquier condición siempre que no esté prohibida por la ley. Entonces, como condición, usted y yo celebramos un contrato, podemos establecer cualquier cosa que se nos ocurra como condición siempre que no esté prohibida por la ley. Decíamos también que condiciones hay de 2 tipos: suspensivas y resolutorias. Y cuando hablemos de esta excepción, estaremos hablando de una condición suspensiva. Condición suspensiva, el derecho o la obligación no es perfecto o no es exigible, hasta en tanto no se cumple la condición. Y como la excepción, volvemos al tema de inicio, se refiere a la falta de cumplimiento de, en tanto no se cumpla la condición, no es exigible. Por lo tanto, estamos hablando de condiciones suspensivas. Es la regla general, por lo menos. A lo mejor podría pensarse en algún caso referido a una condición resolutoria, pero la regla general será que estemos haciendo referencia a una condición suspensiva. Entonces, decíamos que la ley establece que cuando un hombre y una mujer que son solteros y tienen libertad de estado
conviven por más de 3 años como marido y mujer, se puede declarar su unión de hecho. Entonces, si usted hoy inicia convivencia con una dama, si esa convivencia se mantiene por más de 3 años, eventualmente podrán de mutuo acuerdo declarar su unión de hecho, y si solo uno de los dos quisiera declarar, podrá demandar al otro para que se la declare un juez. Ahora, si no se cumple eso, no se podría demandar la unión de hecho. Por ejemplo, si transcurridos 2 años esta dama quisiera que se declare esa unión de hecho, no se puede, no se ha cumplido el requisito establecido en la ley. Ahora decíamos, ahí hay un elemento de tiempo involucrado, los más de 3 años, pero no estamos hablando de un plazo, porque no necesariamente va a ocurrir el que tengan esa convivencia por más de 3 años. A lo mejor un mes después usted se aburre, agarra sus cosas y se va a vivir a otro lado. En esas circunstancias jamás podría llegar a existir una declaración de unión de hecho. Entonces ahí estamos hablando de una condición. Entonces quedémonos con el mismo ejemplo. Inician la convivencia en común, 2 años después esta dama lo demanda a usted. Entonces ya establecimos que lo que la ley determina ahí es la existencia de una condición. Para que pueda darse esa declaración de unión de hecho, es necesario que exista una convivencia entre hombre y mujer por más de 3 años. Ahora solucionamos el tema del lado izquierdo. ¿Cómo solucionamos el tema del lado derecho? Y alguien me lo preguntaba al inicio de la clase. Tenemos las opciones de una obligación y de un derecho. Hay situaciones que se refieren a una relación entre acreedor y deudor. ¿Qué dijimos? No necesariamente estamos hablando de temas de dinero aquí, sino estamos hablando de una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer algo. Y ese dar puede ser dinero o puede ser otra cosa, cualquier otra cosa, un bien inmueble, un vehículo, lo que usted quiera. Entonces, siempre que una parte tiene que cumplir para con otra una prestación de dar, hacer o no hacer algo, tenemos una relación entre acreedor y deudor. Cuando tenemos esta relación, la prestación con respecto al acreedor es un derecho, y con respecto al deudor es una obligación. Les ponía yo el ejemplo en la compraventa. Yo le vendo algo a usted. Las obligaciones principales en el contrato de compraventa son la entrega de la cosa y el pago del precio. Entonces yo le vendo algo a usted. En cuanto al precio, usted, que es el comprador, tiene la obligación de pagarme el precio de la cosa, ¿sí? Correlativamente, yo tengo el derecho a recibir el pago de ese precio. En cuanto a la entrega de la cosa, yo como vendedor tengo la obligación de entregarle el bien, y usted como comprador correlativamente tiene el derecho a recibir la entrega de ese bien, ¿sí? Entonces, tenemos muchas relaciones jurídicas que son de esta forma y procesos que se basan precisamente en esa relación jurídica. Usted como comprador me demanda a mí porque quiere la entrega del bien que me compró, o yo como vendedor lo demando a usted porque quiero el pago del precio. Entonces, en esos casos vamos a tener al mismo tiempo un derecho y una obligación, son las dos caras de la moneda. Para el comprador es obligación el pago del precio, para el vendedor es derecho recibir el pago de ese precio. Para el comprador es derecho recibir la entrega de la cosa, para el vendedor es obligación entregar la cosa. Son dos caras de la misma moneda. Y entonces, en principio, solo en principio, parecería que podríamos referir en esos casos tanto a la obligación como al derecho. No es así, ya vamos a ver por qué no. Ahora, tenemos otras
otro gran cúmulo de procesos en los que no pasa eso, no hay una relación entre acreedor y deudor. No es que una persona deba cumplir para con otra una prestación de dar, hacer o de no hacer algo. Por ejemplo, en un juicio de nulidad de un negocio jurídico, usted me demanda a mí la nulidad de un negocio jurídico. ¿Hay algo que yo esté obligado a hacer para con usted en ese caso? Para declarar la nulidad del negocio, no, porque no se está pidiendo, solo se está pidiendo que se declare nulo la declaración de voluntad que nosotros tuvimos. Okay. No, es que Vale. Supongamos que ese contrato del que usted quiere la nulidad es un contrato de compraventa. Y las partes en ese contrato de compraventa éramos usted y yo. Entonces, en el contrato de compraventa sí hay obligaciones, hay prestaciones de dar, hacer o de no hacer algo, que respectivamente tenemos uno para con el otro. Sigue siendo un juicio de nulidad. Ahí, en el proceso versa sobre la prestación de dar, hacer o no hacer algo. Ok, totalmente claro. Entonces, el juicio de nulidad es un ejemplo típico en el cual el proceso no versa sobre una prestación de dar, hacer o no hacer algo. No hay algo que el demandado pudiera darle al demandante para satisfacerlo, como si pasa en este caso. Si, por ejemplo, usted no me paga el precio de aquello que yo le vendí, simplemente con que usted me lo pagara yo quedaría tranquilo, no tendríamos necesidad de ir a juicio. Si yo no le entrego el bien que le vendí, simplemente con que yo se lo entregara no tendríamos el problema, y entonces vamos a juicio precisamente para reclamar el cumplimiento de esa prestación. Ahora, eso es en estos casos donde tenemos esa relación entre acreedor y deudor y el proceso versa sobre esa relación. Ahora tenemos otros casos en los que simplemente no puede darle algo el demandado o el futuro demandado al demandante o futuro demandante, sino que dadas ciertas circunstancias, la ley le permite a una persona presentar esa demanda, como en este caso de la nulidad. Si no se cumplieron los requisitos para la existencia del negocio jurídico, o si su objeto es contrario al orden público, a leyes permitidas expresas o todo aquello que hemos platicado, usted puede demandar la nulidad de ese negocio jurídico. Y no hay algo que yo le pueda dar para que usted quede satisfecho. Necesitará la declaración del juez. En el divorcio lo mismo. No hay algo que la esposa le pueda dar al esposo o que el esposo le pueda dar a la esposa para disolver el vínculo conyugal. Pues se podrán poner de acuerdo, seguirán un divorcio por mutuo consentimiento, pero eso es tema aparte. Pero dadas ciertas circunstancias que configuren una causal de divorcio, lo que la ley hace es permitirle a una persona que presente una demanda. Y lo mismo pasa en el ejemplo que hemos estado tratando de trabajar, en el de la unión de hecho. Pues sí, la ley le da el derecho a las partes para que de mutuo acuerdo declaren su unión de hecho ante el notario o lo que fuera, pero no existe esa obligación, esa prestación de dar, hacer o no hacer algo que una de las partes tenga que cumplir para con la otra. Simplemente, si usted no quiere que se declare esa unión de hecho, lo que la ley le da, en el caso del ejemplo a su conviviente, es un derecho de plantear una demanda basada en las circunstancias que supuestamente se configuraron. Vale. Entonces, esa distinción de ese género de casos en los que el proceso versa sobre esa relación entre acreedor y deudor o no, nos da la selección de una de estas dos. Si no tenemos esa relación entre acreedor y deudor, o por lo menos el proceso no versa sobre esa relación, solo podemos hacer referencia a un derecho, no podemos hacer referencia a una obligación porque no la existe. Y entonces, en el caso de la unión de hechos, si fuéramos a plantear la excepción basada en esto que hemos hablado de que no se cumplían los más de 3 años de convivencia, plantearemos la excepción
referida al derecho. Y solo para que no quede la duda, todos esos casos en los que existe una relación entre acreedor y deudor y el proceso versa sobre esa relación, los plantearemos referidos a la obligación. Entonces, en esos casos, teóricamente decíamos, podríamos hacer referencia a la obligación o al derecho, porque son las dos caras de la misma moneda. Usted tiene la obligación de pagar, yo tengo la obligación, el derecho de recibir el pago de ese precio. Pero para hacer esa distinción de qué es de lo que estamos hablando, los casos que no se refieren a la relación entre acreedor y deudor los plantearemos referidos al derecho, y los que sí se refieren a esa relación los plantearemos referidos a la obligación. Y entonces así llegamos a una excepción previa de falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho que se hace valer. Dicho sea de paso, aprovechando la pregunta, al final de la clase anterior creo que generó alguna confusión, sobre todo por algún par de ejemplos que estuvimos viendo, cuando en realidad me estoy centrando en mi defensa en cuanto al fondo del asunto y cuando tenemos el tema de una condición involucrada, y podríamos aprovechar este ejemplo para dejar un poco más claro el punto. Si en ese mismo ejemplo usted se defendiera, vamos a ver, estamos hablando de que procedería una excepción previa de falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho que se hace valer, si usted en principio no va a contradecir los hechos expuestos en la demanda. Es decir, la señora dijo, esta convivencia en común inició, que estamos en marzo del 2017, entonces a marzo del 2019 han transcurrido únicamente 2 años. Entonces, si usted dice, señor juez, vea usted la demanda, según la señora, la convivencia inició en marzo del 2017, a marzo del 2019 han transcurrido únicamente 2 años, y la ley dice que la unión de hechos se puede declarar cuando la convivencia ha durado más de 3 años. Entonces usted en ese momento no necesita contradecir los hechos expuestos en la demanda y por lo tanto puede plantear esta excepción. Cuando su fundamento para la excepción está en los mismos hechos expuestos en la demanda o como mínimo en los documentos que se hubieran acompañado a la demanda, entonces podrá hacerlo valer a través de una excepción previa, porque la idea en todas las excepciones previas es que vamos a discutir temas superficiales, no temas de fondo. Ahora, si la señora dijera, esta convivencia se inició en el 2015, por lo tanto ahorita ya llevaríamos 4 años o 3 años y pico de convivencia, y por lo tanto sí se cumpliría el requisito establecido en la ley. Usted lo que quiere es decir, señor juez, no es cierto, nuestra convivencia no empezó en el 2015, empezó en el 2018. Entonces ahí ya no puede plantear una excepción previa porque ya está contradiciendo los hechos expuestos en la demanda, y entonces eso tendrá que ser su defensa de fondo, una contestación de la demanda o una excepción perentoria. O si usted dijera incluso, pues yo con ella jamás he convivido, yo hasta estoy casado por allá. Entonces esos temas de fondo se atacan a través de defensas de fondo, contestación de demanda o excepciones perentorias. Las excepciones previas siempre vamos a ver temas superficiales. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con la falta de personalidad. La falta de personalidad, hacemos referencia a temas de legitimación, temas superficiales. Pero usted no podría decir, por ejemplo, yo interpongo una excepción previa de falta de personalidad porque yo no soy deudor de este señor, ya le pagué, y entonces dejo de ser deudor y por lo tanto ya no tengo legitimación para ser demandado. Ese es un tema de fondo. Interponga su excepción perentoria de pago. ¿Estamos ahí con su pregunta? En todas las excepciones previas tiene que constar, digamos, ya sea en los documentos que se adjuntaron en la demanda o en los hechos que está argumentando en la demanda, para que quepa la excepción previa, cualquier tipo. No, eso que le dije es más o menos una regla que podríamos aplicar a esto de la falta de cumplimiento. En las otras cuestiones dependerá, porque pudiera ser que sí exista una falta de legitimación,
pero el tema de la legitimación conste en un documento que la parte actora no acompañó a su demanda y que tampoco menciona esos hechos en su demanda. Y eso no quiere decir que usted no pueda interponer su excepción, pero lo que sí es la nota en común en cuanto a la posibilidad o no de ejercer o de plantear un argumento a través de una excepción previa es que no tienen que ser argumentos referidos al fondo del asunto. Si se refieren al fondo del asunto, lo reservaremos para la contestación de la demanda o una excepción perentoria. ¿Algo más? Yo pienso que dijo de la falta de proporcionalidad. Una excepción sí sería que, por ejemplo, el acreedor era mi hermano, pero soy yo la que estoy demandando en mi nombre. Porque ahí yo no tengo la responsabilidad, porque no soy yo la acreedora. A ver, el acreedor era su hermano. Ajá. Y usted demanda en nombre propio el cumplimiento de la obligación. Ajá. Sí, hay falta de personalidad. No sería de fondo, como el otro ejemplo es que la persona sí tuvo una legitimación anterior, pero que por el pago ya no. Ya Sí, esa porque, obligación porque digamos ahí no es un tema de legitimación. En el caso del ejemplo este del pago, sí existe, o por lo menos existió un vínculo entre las partes, y por lo tanto legitimación sí existe. Lo que dejó de existir es la obligación como cuestión de fondo. ¿Estamos? ¿Ya no hay dudas? ¿Listos para su examen? A ver. Con las excepciones de cosa juzgada y jurisprudencia, obviamente en los hechos yo voy a explicar por qué hay una relación de sujetos y causa, pero ya en la petición yo solo tendría como que establecer que se declare que ya existe un proceso por el mismo objeto sujeto y causa, o tendría que individualizar el objeto sujeto y causa. No, no los tiene que individualizar. No, solo el objeto, obviamente. Sí. ¿Nada más? A ver, si tienen dudas, aprovechen. Bueno, en el caso de la jurisprudencia, entonces, ahora las peticiones, sería correcto entonces que se declare en procedencia del segundo juicio, si fuera el caso. Sí, hay que tomar el artículo 540 del Código, en procedencia del segundo juicio, que se condena al actor al pago de costos, bienes y perjuicios. Y aún así, cuando uno pide la improcedencia, igual tiene que pedir que se deje que ya no se tramite el presente proceso, o ya solo con decir que es improcedente es suficiente. Es suficiente. Por supuesto que creo que eso lo platicamos cuando revisamos el ejemplo del grupo este que interpuso esa excepción de la independencia. Usted al formular su petición ya no dice que se declare la improcedencia del segundo juicio, sino dirá que se declare el improcedente del presente proceso, o la improcedencia del presente proceso, porque ya sabemos cuál es el segundo juicio y que en ese segundo juicio es donde usted está interponiendo su excepción. Y que se archive, sí. Lo del archivo siempre se pide, salvo que la excepción sea de incompetencia o de arraigo. Y si se ve en arraigo comentir es la garantía para las costas, daños y perjuicios. Pero ahí yo no tendría que explicar como el monto, porque eso lo tendría que poner el juez, o yo tengo que decirle el monto que yo quiero que me garantice. El monto lo tiene que establecer el juez. Okay. Ahora, vamos a llevarlo por partes. En principio, no se haga muchas bolas con la excepción previa de arraigo, porque lo más probable es que usted pase todo su ejercicio profesional y nunca vea una excepción previa de arraigo. No es algo común en la práctica. Entonces, eso como cuestión de principio. Ahora, supongamos que sí, de verdad ya estamos en un caso en el que usted necesita interponer una excepción previa de arraigo. La idea es, usted simplemente podría decir al juez que quiere que le garanticen las costas, los daños y los perjuicios. Y pues bastaría eso como fundamento para la interposición de su excepción. Ahora, si usted simplemente lo plantea de esa forma, está dejando
muy a criterio del juez el tema. Y entonces pudiera ser que el juez le declare con lugar su excepción, pero le fije una garantía muy baja. Entonces, sería importante hacer referencia a ciertos elementos que el juez debería tomar en cuenta para fijar esa garantía. Y entonces, aunque no trata exactamente de lo mismo, cuando el código mucho más adelante trata sobre la garantía que se debe prestar para los efectos de las medidas precautorias, establece en esos casos algunos parámetros. Entonces dice el código, si yo pido una medida precautoria, tengo que constituir, que eso ya lo vamos a ver más adelante en el curso, pero dice la ley, tengo que constituir una garantía por los daños y perjuicios que se le pudieran causar al demandado si es que resulta absuelto. Y entonces dice, si el monto reclamado es de valor determinado, esa garantía debe ser entre el 10 y el 20% del monto del asunto. Y si es de valor indeterminado, pues ya lo establecerá el juez atendiendo a la importancia del asunto. Entonces, pues más o menos alguna referencia como es debería hacerle yo al juez en mi memorial de interposición de la excepción. Es decir, señor juez, este señor me está demandando y me está demandando por 1.000.000 de quetzales. Entonces, pues, como mínimo, señor juez, le pido que usted tome en cuenta esto y que aplicando por analogía o aplicando supletoriamente esta disposición del código, fije esa garantía entre el 10 y el 20% del monto del asunto, por ejemplo. A ver. En el momento que estudiamos la previa de prescripción y caducidad, hicimos la diferenciación entre una es la acción y otra es el derecho para exhibirlo. A ver, repítame. No, la prescripción es una obligación, empecemos desde el principio. Al momento que nosotros tuvimos la clase de excepción previa de caducidad y prescripción, Ajá. hicimos la diferencia entre que la prescripción es sobre la obligación que se tiene entre acreedor y deudor, y la caducidad es sobre la acción procesal para interponer la mano, en términos generales. En las peticiones de fondo, en una, yo desde mi punto de vista yo lo tengo claro por el artículo del Código Civil que establece prescripción extintiva, que se tenga por extinguida el derecho. El derecho no, la obligación. Que se declare prescrita la obligación de tal cosa. En la caducidad también, la consecuencia, una de las consecuencias de la petición de fondo es que se tenga por extinguida la acción procesal. Sí, solo que lo podría o debería, como en todos los casos, establecerlo con claridad y precisión. Entonces, por ejemplo, era una demanda de nulidad relativa de un negocio jurídico. Entonces usted podrá decir, se declare con lugar la excepción previa de caducidad y en consecuencia, caducado el derecho de fulano de tal a demandar la nulidad relativa del negocio jurídico contenido en la escritura pública número tal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces como no hay más dudas, vamos a platicar lo siguiente, que son sus memoriales de contestación de la demanda. Vamos a ver el trabajo del grupo 1, pasa el grupo por favor. En lo que se organiza el grupo, en cuanto, pasen de todos modos, en cuanto a sus trabajos, cuando yo presento ya en la vida real un memorial de contestación de la demanda, puede ser que esa sea mi primera comparecencia al proceso. Yo no interpuse excepciones previas, no interpuse alguna nulidad, no interpuse un recurso revocatorio, no he hecho nada más que contestar la demanda. Es la primera vez que voy a comparecer ante el juez cuando presento ese memorial de contestación de la demanda. Si eso es así, pues esa será mi primera solicitud y por lo tanto deberé cumplir con todos los requisitos de toda primera solicitud.
En el caso en particular, el supuesto que se le dio a ustedes es que ustedes ya habían interpuesto las excepciones previas y esas excepciones previas habían sido declaradas sin lugar. Varios de los grupos presentan otra vez todos sus datos de identificación personal, la dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones. Si esto lo hicieran en un caso de la vida real, es decir, yo ya interpuse excepciones previas, por lo tanto comparecí con todos mis datos de identificación personal y luego cuando contesto la demanda otra vez comparezco con todos mis datos de identificación personal, por supuesto que el juez no la va a rechazar. Lo que la ley dice es que todos estos datos ya no son necesarios, pero para efectos de técnica, si ya no son necesarios los datos, pues ya no los incluimos. Entonces, aquí en este caso comparece un señor que se llama Juan Carlos Ventura Lemus. Simplemente diríamos, en lugar de todos sus datos de identificación personal, Juan Carlos Ventura Lemus, de datos de identificación personal conocidos dentro del expediente arriba identificado, y se acabó, con eso es suficiente. Con eso suplo los otros 5 datos de identificación personal, ya no tengo que hacer referencia a la dirección y procuración, a no ser que la vaya a cambiar, ya no tengo que señalar un lugar para recibir notificaciones, a no ser que lo vaya a cambiar. Luego aquí en este mismo caso, dice que comparezco a contestar en sentido negativo la demanda de nulidad absoluta del negocio jurídico. Todo lo demás que está a continuación es demasiado para escribirlo en esta parte del objeto de mi comparecencia. Yo comparezco con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo, punto. Ni siquiera tengo que decir demanda de qué es. Ya si quiero puedo decir demanda de nulidad absoluta del negocio jurídico, pero hasta ahí. Ya cuál es ese negocio jurídico del que se está demandando la nulidad, pues para empezar ya lo dice la demanda. Y luego haré alguna referencia a eso dentro del texto de la contestación de la demanda, especialmente en la narración de hechos y luego en la petición de fondo. Pero aquí me quedaría simplemente que con que comparezco a contestar la demanda en sentido negativo. Tenemos unos antecedentes y empecemos con el 2 de los hechos. Ejercicio de la tutela. Acepté expresamente el cargo de ser el tutor legal del señor Juan José Domínguez Méndez en el año 2014, luego de que sus padres fallecieron en un accidente automovilístico ese mismo año y me constituyeron a mí como el tutor legal dentro del testamento. Luego de mi aceptación expresa ante el juez, fui discernido como el tutor del señor Juan José Domínguez Méndez por un juez competente de primera instancia civil el día 17 de julio del año 2014, quedando tanto al cuidado de su persona como de los bienes. Dos cosas aquí. Primero dice en este párrafo que luego de mi aceptación expresa fui discernido como el tutor. En sentido propio lo que deberíamos decir aquí es se me discernió el cargo de tutor. Pero luego lo más importante, dice que esto fue por un juez competente de primera instancia civil. Eso tendría que haber sido por un juez de familia. ¿Sigamos? La institución de la tutela tiene por objeto la custodia y la protección de la persona y de sus bienes cuando sea por la condición de menor o incapaz. Derivada de su naturaleza jurídica de interés público, el ejercicio de la tutela tiene indicaciones expresas contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código Civil de Guatemala, en las que establece que previa a ejecutar la representación del menor se debe solicitar la debida autorización judicial con la audiencia de la Procuraduría General de la Nación con el fin de ejecutar la opción que mejor beneficia al menor o incapaz de acuerdo a cada situación. Por lo que teniendo en consideración lo anteriormente mencionado, el día 31 de julio del año 2014 me presenté con el tutor legal del señor Juan José Domínguez Méndez ante juez competente de primera instancia civil y habiendo... Nuevamente ahí el competente sería también un juez de familia. Habiendo sido oído por la Procuraduría General de la Nación, manifesté la necesidad de urgencia que tenía mi expupilo con fundamento en el artículo 420 del Código Procesal Civil y Mercantil. Disposición y gravamen de bienes para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá tener licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende dedicar en favor de su representante. Hay utilidad y necesidad en los asuntos sobre bienes de menores incapaces o ausentes, inciso 1, cuando los productos de bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de administración del menor o incapaz. El subrayado de esta estrofa.
Teniendo en consideración las necesidades que existían de cubrir pagos de la educación del señor Juan José Domínguez Méndez dentro de un centro educativo privado en los gastos de su alimentación, los cuales corresponden al periodo del año 2014 al 22 de enero del año 2019, momento en el cual mi representado cumplió la mayoría de edad. En consecuencia de la exposición de motivos que fueron presentados, el honorable juzgador resolvió en la fecha 2 de agosto del 2014, por medio de un acto de la autorización judicial para poder realizar la compraventa del bien inmueble identificado como finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número 100, folio 100 del libro 20 de Guatemala, que consiste en casa de habitación ubicada en la primera avenida 1-20 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Puede haber obtenido la autorización judicial de acuerdo con el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil para prever la compraventa sobre el bien inmueble anteriormente mencionada en el pupilo. Para la fecha que se dio la autorización judicial, el señor Juan José Domínguez Méndez me presenté ante el notario José María Medina Reyes, mostrándole que cumplía con los requisitos formales como lo exige el artículo 1795 del Código Civil y los requisitos del 420 del Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala, por lo que podía desde ese momento celebrar el negocio jurídico de compraventa del bien inmueble identificado previamente. Se celebró el negocio jurídico de compraventa del bien inmueble en la fecha 20 de agosto del año 2014, en el mismo figuraba como parte compradora la señora Beatriz Eugenia Rodríguez Mendoza. El inmueble fue vendido por el precio de 270,000 quetzales y fue pagado por medio del cheque de casa número 100 del Banco del Desarrollo Industrial Sociedad Anónima. Y se hizo constar dicho negocio jurídico en la escritura pública número 75 y fue autorizada por el notario José María Medina Reyes. Tercero, argumentos de la parte actora. Se argumenta que el notario no hace constar en la escritura pública número 75 la autorización judicial del tutor para disponer del bien, siendo evidente que esta autorización no existe. En consecuencia de la omisión del notario autorizante en evidenciar la autorización dentro del instrumento público, la parte actora desea que se declare nulidad absoluta del negocio jurídico, haciendo alusión al artículo 420 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual ya fue expuesto anteriormente y demostrado que por mi parte cumplí con la solicitud y el honorable juzgador resolvió otorgando la autorización judicial para poder realizar la compraventa del bien inmueble identificado como finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número 100, folio 100 del libro 20 de Guatemala, que consistía en casa habitación ubicada en la primera avenida 1-20 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Como segundo argumento de la parte actora, menciona el artículo 29 del Código de Notariado en su inciso 9, los instrumentos públicos contendrán la transcripción de las actuaciones ordenadas por ley o que a su juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedida de autorización u orden judicial o preceda las diligencias judiciales o administrativas. Y arriba la conclusión que me permito citar, que para tener conocimiento de la autorización que debió haber emitido el juez competente es ineludible que ésta se encuentre plasmada en la escritura de compraventa que expugna en el presente caso. Debido que lo que argumenta el señor Juan José Domínguez Méndez es las formalidades no esenciales que se deben cumplir por parte del notario en la escritura pública, no procede la acción de demandar la nulidad con fundamento en el artículo 33 del mismo cuerpo legal, ya que este no afecta el fondo del negocio jurídico, por lo que no se puede entablar la nulidad por la omisión del requisito no esencial por la parte del notario, y esto deja sin efecto la demanda que presentó el señor Juan José Domínguez Méndez en el fondo. Otra cuestión importante aquí era que esta era una demanda de nulidad del negocio jurídico. Entonces, aun cuando lo que se estuviera citando sí fuera una formalidad esencial del negocio jurídico, habría que hacer la mención de que eso en todo caso hubiera correspondido a una demanda de nulidad del instrumento público, que no era el caso. ¿Sigamos? Como tercer argumento, se fundamenta la parte actora en el artículo 1301 del Código Civil de Guatemala, el cual establece que, artículo 1301, hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto si son revalidables por confirmación. Ni son revalidables por confirmación.
e indica que yo, el señor Juan Carlos Ventura Lemus, no presentó como requisito previo a la celebración del contrato de compraventa la autorización judicial, lo cual, de acuerdo a las disposiciones del numeral romano segundo del apartado de hechos del presente memorial, puede mostrar que actúa de buena fe cumpliendo con las formalidades que exige la ley del Código Procesal Civil Mercantil y Código Civil, y que previo a celebrar la compraventa, el notario José María Medina Reyes se aseguró de que yo venía a las formalidades para enajenar el bien de mi exclusivo, solicitando que presentara la autorización judicial correspondiente al inmueble anteriormente descrito. Aunado a lo anterior, se establece que la autorización judicial, a la vista del notario autorizante del negocio jurídico relacionado, es formalidad no esencial, que no permite en absoluto conocer o accionar mediante una nulidad, pretendiendo dejar sin efecto el negocio jurídico legal y de buena fe, y principalmente el que se acude a la compraventa como una necesidad de urgencia previamente justificada y autorizada por un juez competente. En el mismo sentido, la parte actual sigue haciendo alusión del artículo 1301 y menciona en su demanda, y me permito citar literalmente: la celebración del negocio jurídico la realizó mi tutor en total contravención del imperativo legal y en vulneración del procedimiento establecido para preservar el interés social del menor, lo cual le permite arribar a la conclusión lógica jurídica que el negocio jurídico se realizó en contrario a las leyes prohibidas y expresas siendo regular los principios esenciales para su existencia. Por lo tanto, adolece de nulidad jurídica, por lo que me permite desvirtuar los siguientes hechos, que mencionan indicando que 1. La celebración del contrato que yo, Juan Carlos Ventura Lemus, realicé cuando era el tutor de mi ex pupilo, el señor Juan Gustavo Míguez Méndez, siempre fue buscando preservar el interés social de él. Acudía al juez competente y la Procuraduría General de la Nación para demostrar la necesidad de urgencia que mi ex pupilo tenía, por lo que era necesario realizar la compraventa del inmueble que anteriormente fue mencionado. Teniendo en consideración que siempre como tutor debí velar por el bienestar de mi pupilo y defender sus derechos, lo cual me permite desvirtuar el primer apartado del artículo 1301 del Código Civil, que indica sea contrario al orden público, demostrando que la celebración fue a favor de mi ex pupilo. Segundo, en ningún momento yo, Juan Carlos Ventura Lemus, vulneré el procedimiento establecido que menciona esta otra parte. Como ya establecí en el numeral segundo romano, ya que yo siempre conté con la debida autorización judicial previa a la celebración de la compraventa, demostrando la necesidad que existía. Conforme a lo anteriormente expuesto, el negocio jurídico de compraventa que consta en la escritura pública número 75, autorizada en la ciudad de Guatemala, fecha 20 de agosto del año 2014, autorizada por el notario José María Medina Reyes, sí es válido, ya que sí reunió todos los requisitos legales que me facilita realizar el negocio jurídico en favor de mi pupilo a la fecha 2014, por lo que no procede la nulidad del negocio jurídico que fue impugnado por parte del señor Juan Domínguez Méndez. Derivado de los antecedentes donde demuestro con la calidad con la que actué dentro del negocio jurídico de compraventa, como llenado todos los requisitos formales que establece y exige la ley, y en consecuencia formular la presente contestación de la demanda en sentido negativo, arribando a la conclusión que la demanda de nulidad del negocio jurídico de compraventa no procede por no contar con elementos idóneos que conllevan la subsistencia de la misma. Caso contrario, el negocio jurídico sí es la vía jurídica y sí subsiste por sí mismo. Fundamento de derecho. No, pues pasemos eso y la prueba y veamos la petición. Que se incorpore a sus antecedentes del presente memorial, que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actuó, así como el lugar que señala para recibir notificaciones, que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo de la nulidad absoluta del negocio jurídico promovida por Juan José Domínguez Méndez en contra de mi persona, Juan Carlos Ventura Lemus, y la de la trámite. Aquí tenemos algún problemita de redacción. Dice que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo. Lo podríamos dejar hasta ahí y la petición está bien. Simplemente digo que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo, está bien. Pero aquí le quieren agregar una descripción de qué se trata la demanda, que también está bien. Pero si es así, no puedo mantener este orden, porque dice que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo. Y ya luego hago referencia a la descripción del contenido de esa demanda, cuando esa descripción debería estar inmediatamente a continuación de la palabra demanda. Entonces tendríamos que cambiar ahí un poco el orden de las cosas. Podríamos decir que se tenga por contestada en sentido negativo la demanda de nulidad absoluta, de lo que ustedes quieran. Entonces ahí ya tiene un poco de mejor orden. Y al final, esto que dice se admita para su trámite, hay que eliminarlo. El equivalente a que el juez admita para su trámite la demanda es que es lo que pido cuando presento la demanda,
en la contestación de la demanda es esto que estoy pidiendo acá, que se tenga por contestada en sentido negativo. Y si el juez la tiene por contestada en sentido negativo, eso quiere decir que sí admitió para su trámite esa contestación de la demanda. ¿Sigamos? Que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. Que en su oportunidad procesal se abra prueba el presente juicio por el plazo de 30 días. Este es un error que tuvieron varios de los grupos, que en su oportunidad procesal se abra prueba el juicio por el plazo de 30 días. ¿Cuál va a ser la oportunidad para abrir a prueba el juicio? Que se abra apertura. ¿Pero cuándo lo va a hacer el juez? No, eso ya pasó, por eso es que estamos contestando la demanda. ¿Quién quería hacerlo hoy? Pero es que si se declara la demanda ya no habría otra prueba. ¿Y cuándo va a declarar el juez sin lugar la demanda? Luego de que se notifica que se tuvo por contestar la demanda en sentido negativo, se abre apertura prueba. Es la misma resolución. En la misma resolución. No hay necesidad de separar las cosas. Estas expresiones de que en su oportunidad procesal o en el momento procesal oportuno, etcétera, las utilizamos cuando son temas que el juez no va a resolver inmediatamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo presento una demanda, yo no le pido al juez que en el momento procesal oportuno se admita para su trámite la demanda. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a resolver el juez inmediatamente. La resolución que va a dictar el juez frente a ese memorial va a ser, todo va bien, admitir para su trámite la demanda. En la misma demanda, sí le pido que en el momento procesal oportuno se abra prueba del proceso, porque para que eso pase, primero tiene que existir una contestación de demanda o que se siga el juicio en rebeldía del demandado o lo que fuera. Ahora, esta que es la contestación de la demanda, el juez al resolver este memorial dirá que incorpore sus antecedentes del memorial, se tiene por contestar la demanda en sentido negativo, se abra prueba del proceso por el plazo de 30 días. Entonces ya no necesito esa expresión de en su oportunidad procesal. Sí. ¿Ah? Nos quedamos que se abra prueba del presente juicio por el plazo de 30 días. No. Entonces, ¿cómo es la resolución después de esta? Digamos, ¿se admite la demanda y se abre prueba o...? No, la demanda ya está admitida. Por eso es que la estamos contestando. ¿El juzgado qué es lo que establece, digamos? Lo que el juez va a resolver frente a este memorial, el juez va a dictar un decreto en el que va a ordenar que se incorpore a sus antecedentes el memorial. Si fuera mi primera comparecencia, pues tomará nota del lugar para recibir notificaciones y de la dirección y procuración. Tiene por contestada la demanda en sentido negativo, abre a prueba el proceso y nada más. ¿Sigamos? De que en el momento procesal oportuno se señale de hora para la de fondo. De agotados los trámites de ley, se dicta la sentencia que el derecho corresponde a declararlo. A. Sin lugar la demanda planteada por el señor Juan José Domínguez Méndez mediante el juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico. B. Con lugar la presente contestación de la demanda en sentido negativo. Esa vez está de más. Y C. Que se contesten los procesales a la parte actora. Cuando yo contesto la demanda, cuando yo solo contesto la demanda, no interpongo alguna excepción perentoria ni planteo una reconvención, lo único que estoy haciendo es refiriéndome a la misma pretensión que tenía la parte actora. Solo que la parte actora quiere que le digan sí, yo quiero que le digan no, pero es exactamente lo mismo. No estoy presentándole al juez o planteándole al juez alguna nueva pretensión como para que el juez me la vaya a declarar con lugar. Distinto es si interpongo una excepción perentoria, si pediré que me la declaren con lugar. Si planteo una reconvención, también pediré que me la declaren con lugar. En este caso, solo sin lugar la demanda, se condena en costas y se acabó. ¿Listo? Siéntense. Tengo una pregunta. Ajá. Solo en la ejecución con en la sede de trámite, Ajá. que se tenga por contestada la demanda, que cambiáramos el orden. Ahí habíamos puesto que era un negocio jurídico promovido por Juan Domínguez Méndez y en contra de mi persona Juan Carlos de Groseno. Yo tenía duda ahí, en ese momento también se tenía que agregar a la señora Beatriz. Si va a hacer el detalle de quiénes son las partes y todo lo demás, sería lo más correcto, porque
porque la demanda no la plantearon solo en contra de este señor, sino también en contra de la señora. Entonces es como que en todo momento también debimos haber mencionado solo ahí. Yo porque sentí que como solo éramos nosotros, que éramos el señor, entonces que si le agregamos a ella también deberíamos estar incluyendo sus demandas, no sé. Lo que pasa es que depende de las necesidades de su argumentación, porque digamos, la defensa de ustedes se basa, bueno, para efectos prácticos, antes de responder su pregunta, seamos claros, esta demanda no tenía defensa, pues los grupos medios inventaron algo porque el trabajo era hacer una contestación de la demanda, y el ejercicio que estamos viendo es pues, más o menos ir viendo la estructura y ese tipo de cuestiones, pero como cuestión de fondo pues no había algún argumento real por donde defenderse. Ahora, el argumento de ustedes ya puestos en ese punto, es decir, señor juez, yo era el tutor de este que ahora me está demandando, y como tutor la ley me imponía esta obligación de pedir una autorización judicial, pero yo sí la pedí, inicié el expediente, se dieron las audiencias, el juez resolvió, entonces a lo que estoy haciendo referencia es a actos que son míos. Entonces no tengo necesidad de ir involucrando a la señora porque estoy haciendo referencia a actos únicamente míos. Tal vez en la parte de antecedentes donde dice que el señor fulano de tal presentó demanda en contra mía, debería decir en contra mía y en contra de la señora fulana de tal, que en adelante para las necesidades del planteamiento que ustedes están haciendo ya no se requiere volver a mencionar a la señora. Pero depende del caso, porque por ejemplo, si el argumento, si el fundamento de la nulidad hubiera sido distinto, por ejemplo que no hubo acuerdo respecto a la cosa y el precio, entonces sí tendrá que hacer referencia a ese acuerdo de voluntades que tuvimos con la señora. ¿Bien? ¿Algo más con este trabajo? ¿Una duda? Entonces sería en contra mía, porque obviamente la señora va a presentar la suya y a ver qué pasa con ella, pero en sí yo diría que pues, declare sin lugar la demanda de tal y tal cosa en contra mía. No, es que el juez, bueno, teóricamente, no en este caso, pero en algún otro caso, el juez sí podría declarar con lugar la demanda en contra de alguien y sin lugar la demanda en contra de alguien, salud. Entonces, si se puede hacer esa separación, pues tiene algún sentido que usted en su petición haga esa separación, en el sentido de decir que declare sin lugar la demanda en lo que a mí respecta. En este caso no, porque el negocio jurídico es un todo, y entonces o es válido o no es válido todo el negocio jurídico. El negocio jurídico no puede ser válido solo en cuanto a mí y nulo en cuanto a la señora, digamos. Entonces ahí no tiene sentido que usted diga solo que declare sin lugar la demanda presentada en mi contra, porque la demanda fue presentada en contra de los dos, en lugar la demanda en contra de Juan y de María. Sí. Ya no sé si es un tema más de fondo, pero más o menos porque digamos en el presente caso, siendo el tutor, no le afectaba, pues no le iba ni le venía a uno que se traspasara el bien, porque no se estaban pidiendo años de perjuicios en la demanda. Pero sí se pueden pedir después. Sí se puede pedir después con la sentencia. Mi pregunta es, ¿cómo el señor se puede, desde yo me defendí en una forma de que se viera la buena fe de la que actúa, digamos? En una parte del Código Procesal Civil Mercantil, en lo que establece las costas, se dice, hay un artículo que dice que se puede solicitarle al juez que si se actúa con buena fe en el proceso, no se condena a costas. Pero ahí la norma hace referencia a la buena fe procesal, y de hecho lo detalla, no sé si es el mismo artículo o el siguiente, detalla más o menos cómo podemos considerar que sí existe buena fe o que no existe buena fe. Entonces, pero siempre está haciendo referencia el código a mi actitud dentro del mismo proceso para efectos de las costas. Ahora, distinto es a qué tanta buena fe o mala fe tuve yo cuando firmé esa escritura, cuando celebré ese negocio jurídico en nombre supuestamente del pupilo. Entonces dice, de 574, que puede eximir al vencido del pago de las costas total o parcialmente cuando haya litigado con evidente buena fe. Cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o de la contrademanda,
o admita defensas de importancia invocadas por el vencido cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento. Pero entonces dice la norma, cuando haya litigado con evidente buena fe. Entonces está haciendo referencia no a qué fue lo que yo hice antes y que supuestamente dio lugar a que me demandaran. Está haciendo referencia a, bueno, ya me notificaron la demanda, ¿qué voy a hacer en el proceso a partir de este momento? Porque incluso, si vemos cuando dice que no hay buena fe, el siguiente artículo, no podrá estimarse que haya buena fe, que hay buena fe, cuando el proceso se sigue en rebeldía del demandado. O sea, yo pude haber actuado de la mejor buena fe al celebrar ese negocio jurídico, o de la peor fe, de la más mala fe al celebrar ese negocio jurídico, pero si el juicio se sigue en mi rebeldía, no hay buena fe para efectos procesales y para efectos de las cosas. Cuando haya necesidad de promover ejecución, si el vencido hubiera negado pretensiones evidentes de la demanda o de la contrademanda, que el proceso indique que debió aceptarlas al contestar aquellas. Entonces, a lo mejor mi actuación anterior sí fue de mala fe, y por eso dice aquí, era evidente que yo debía haber aceptado esas pretensiones. Si las acepto, hay buena fe procesal y no me van a condenar en costas. Entonces son dos cosas totalmente distintas. No se puede solicitarle al juez que no se le condene a costas. Depende, porque digamos cuando usted contesta la demanda, a lo que aspiraría es a que el juez declare sin lugar esa demanda. Entonces, si el juez efectivamente declara sin lugar esa demanda, pues al que tendría que condenar al pago de las costas es a la otra parte. Por supuesto, eso quiere decir que no lo va a condenar a usted. Ahora, normalmente usted nunca va a estar en una situación de decirle al juez, señor juez, no me condene al pago de las costas. ¿Por qué? Porque usted, respecto a esa demanda, ya como cuestión de fondo, pudo haber hecho una de tres cosas. Una es no haber contestado la demanda. Entonces, si no contestó la demanda, pues en principio no dijo nada y por lo tanto no va a estar en esa situación de decir no me condenen costas. Pero además la ley dice, si se sigue el juicio en rebeldía, lo tiene que condenar en costas. La otra situación es allanarse a la demanda. Cuando usted se allana a la demanda, simplemente pide que se le tenga por allanado y que el juez falle sin más trámite. No pide que se declare con lugar la demanda y que las costas y que etcétera, simplemente pide que el juez falle. El juez, al dictar su fallo, tendrá que tomar en cuenta estos elementos y por supuesto si hubo allanamiento, pues hay buena fe y no debería condenar el pago de las costas. Y la otra situación es que usted sí conteste la demanda. Entonces sería contradictorio que usted le dijera al juez, señor juez, yo estoy contestando la demanda, pido que la declare sin lugar, pero como ya sé que sí la va a declarar con lugar, entonces por lo menos no me condene al pago de las costas. Entonces siempre usted pedirá que se declare sin lugar la demanda y que se condene al demandante al pago de las costas. Ya después, si usted quiere, cuando el juez dicte su sentencia, declare con lugar esa demanda y lo condene a usted a pagar las costas, si usted quiere, parte de sus agravios que usted va a expresar en la segunda instancia, podrían ser el decir, pues yo aquí litigué con evidente buena fe y como mínimo debieron haberme absuelto del pago de las costas, pero eso ya será en la segunda instancia. Veamos en el grupo 2 entonces. Aquí vemos la otra cara de algo que les decía cuando estábamos resolviendo algunas dudas de las excepciones previas. Les decía yo en cuanto a las excepciones previas, yo no puedo disfrazar bajo el nombre de una excepción previa algo que en realidad sea una defensa de fondo. Cuando yo estoy atacando el fondo del asunto, o contesto la demanda, o interpongo una excepción perentoria, o las dos cosas, pero no lo puedo hacer valer como una excepción previa. Lo mismo a la inversa. Yo no puedo disfrazar una excepción previa y tratar de interponerla como perentoria, aunque le cambie el nombre. En este caso, se interpone una excepción perentoria de caducidad. Ahí está totalmente claro que eso es improcedente.
¿Por qué? Porque la excepción de caducidad es una excepción previa. Entonces, yo voy a interponer una excepción de caducidad, la interpongo como previa, en este caso que es un juicio ordinario dentro de los primeros 6 días, y si no, pues la interpondré como una excepción a secas, por separado, no con el memorial de la contestación de la demanda, haciendo uso de la norma aquella que dice que esa es una de las que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, pero no como excepción perentoria, no le puedo dar ese calificativo de perentoria. Incluso aunque hiciera lo que hacen algunos, de tratar de cambiarle el nombre, mantener la esencia de la excepción, pero decir, por ejemplo, excepción perentoria de vencimiento del plazo establecido en la ley para demandar. Aunque le quiera poner ese nombre, en el fondo lo que estoy alegando ahí es una caducidad, y solo lo puedo hacer propiamente como una excepción previa o como una de estas que se hacen valer en cualquier estado del proceso. Y en este caso, antes de que entremos al texto, tenemos, pues más o menos se fue el grupo al otro extremo en cuanto a datos de identificación personal de lo que hablábamos con el primer grupo. En el primer grupo decíamos, siendo innecesario, otra vez indicaron todos los datos de identificación personal, el lugar para recibir notificaciones y la dirección y procuración. Aquí empieza diciendo Juan Carlos Ventura Lemus, respetuosamente y encontrando dentro del plazo fijado por la ley, etc. No se la van a rechazar por esto, pero sí se acostumbra, siendo que esta era como mínimo la segunda comparecencia del señor, incluirle esa formulita de datos de identificación personal conocidos dentro del expediente arriba identificado. Entonces, pues tenemos aquí un apartado de antecedentes, otro del ejercicio del cargo del tutor. Luego empezamos con la contestación de la demanda en sentido negativo. Y empecemos aquí con esto que dice de los argumentos vertidos por el actor. El actor señala en su memorial de demanda literal E en cuanto a los documentos que se tienen en la vista del notario al momento de celebrar el contrato de compraventa no eran suficientes para acreditar la propiedad del bien inmueble. Tal afirmación realizada por el actor resulta además de falsa, totalmente errónea. En primer lugar, es falsa porque alega que no se acredita fehacientemente la propiedad sobre el bien inmueble objeto de la compraventa, lo cual contradice de manera evidente con la escritura pública, ya que el notario da fe de haber tenido a la vista la certificación del registro general de la propiedad de la finca objeto de la compraventa, documento que es idóneo para hacer constar con certeza jurídica la propiedad del bien inmueble. En segundo lugar, la afirmación es totalmente errónea porque resulta a la supuesta falta de documentos que acredite la autorización judicial para que yo celebrara el acto. La falta de acreditación sobre la propiedad del inmueble, lo cual deviene totalmente erróneo por no ser el documento idóneo generado por la ley para acreditar la propiedad, situación que sí fue acreditada en el documento pertinente. De lo anterior se concluye que en la escritura pública de compraventa sí se acreditó fehacientemente la propiedad del bien inmueble mediante la certificación del registro general de la propiedad, y resulta totalmente equivocado que el actor afirme que dicha calidad debió haber sido acreditada con una autorización judicial. B. En cuanto a los daños y perjuicios que aduce el señor Juan José Domínguez Méndez, los cuales pretenden ser garantizados por una medida cautelar embargo de cuentas de ahorros y monetarios que yo tenga en diferentes bancos del sistema, es improcedente debido a que existe la falta de precisión y contradicción en cuanto a los montos que solicitan. Por lo siguiente, en cuanto a los daños y perjuicios, aduce que para los primeros el monto asciende a la cantidad de 50.000 quetzales en concepto de honorarios constitucionales, y para los perjuicios indica que el monto es de 50.000 quetzales en concepto de intereses dejados de percibir, de tal forma que dicha argumentación carece de precisión y no sustenta su posición acreditando realmente que efectivamente menoscabó su patrimonio y que dejó de percibir ganancias ilícitas. Además, la parte actora solicita la medida cautelar de embargo de cuentas monetarias y de ahorro para garantizar el cumplimiento del pago de daños y perjuicios. Sin embargo, el monto por el que se solicita la medida asciende a la cantidad de 200.000 quetzales, de tal forma que existe una contradicción en cuanto al monto inicial solicitado por daños y perjuicios con el monto de la medida cautelar. Por lo que, señor juez, la argumentación del actor no es suficiente para que proceda a su pretensión y no acredita los supuestos daños y perjuicios ocasionados. De lo anterior, la solicitud de reclamar daños y perjuicios es totalmente improcedente. Asimismo, la medida cautelar solicitada para satisfacer esta pretensión resulta improcedente. Aquí la voy a interrumpir. Este siguiente apartado habla de la autorización judicial para celebrar el negocio jurídico.
Y básicamente lo que se dice en este apartado es lo mismo que decía la otra contestación de la demanda, en el sentido de que sí se pidió esa autorización al juez. Pero en este caso que estamos viendo en este momento, ese párrafo es muy escueto para hacer referencia al tema. Si ven ustedes la otra contestación de la demanda, habían 2, 3, 4 páginas, no sé cuántas, en donde se contaba toda la historia de cómo se pidió la autorización y por qué, y que el juez la otorgó, y etcétera. Aquí simplemente tenemos más o menos unas 10 líneas en donde se hace referencia a esto. Ya después viene un argumento adicional que es otra cosa, pero pues como todo en el proceso, hay que mencionarlo con claridad y precisión, desarrollando, argumentando, de tal manera que este texto está demasiado escueto para sostener ese argumento. Veamos el siguiente, de la ampliación de la escritura. De la creación de la escritura pública del contrato de compraventa. Siguiendo el mismo orden de ideas, la escritura pública número 75 solicitada en la ciudad de Guatemala por el notario José María Medina Reyes, de fecha 20 de agosto del año 2014, fue ampliada por escritura 77 solicitada en la ciudad de Guatemala por el notario José María Medina Reyes, de fecha 22 de agosto del año 2014, en la cual se establece lo siguiente. Y copian ahí la parte de la escritura de ampliación. Es decir, aquí el grupo fue un poco más allá. No solo sí tenía la autorización del juez, como decía el otro grupo, sino que además supuestamente después se dieron cuenta que hacía falta todo este texto en la escritura y otorgaron una escritura de ampliación en donde ya se menciona todo este tema de la autorización judicial como para ya cumplir los requisitos que debió haber tenido esa escritura desde un principio. Entonces, pues ya la conclusión, más o menos por ahí va la cuestión. Luego veamos lo de la excepción perentoria de caducidad. Sin perjuicio de los argumentos que fueron presentados con anterioridad, se puede plantear la excepción perentoria de caducidad de conformidad a los principios argumentos de derechos y derechos. El planteamiento de la presente excepción perentoria de caducidad está dirigido en contra de la resolución del actor que declare la nulidad del instrumento público número 75 del notario José María Medina Reyes. El actor en su memorial de demanda sobre la escritura pública número aduce que en dicho instrumento el notario no previó las formalidades requeridas para el administrador en cuanto a los bienes de menores discapacitados. Haciendo referencia a que dicha escritura pública, el notario no hace constar el haber tenido a la vista, además de los documentos que acreditaban la representación, la licencia judicial para poder enajenar o grabar el bien inmueble del menor. Concluyendo entonces, el actor de la escritura pública carece de las formalidades esenciales que ordena el Código Empresarial en el artículo 19. Derivado de lo anterior, es necesario traer a colación lo presentado en el artículo 32 del mismo cuerpo legal que establece lo siguiente. No. De lo anterior se determina que para el caso concreto que plantea el actor, en los términos relacionados en su memorial de demanda, a supuestamente existir omisión de formalidades del instrumento público debía denotar su conformidad dentro del término de 4 años contados a partir de la fecha de funcionamiento, extremo que no sucede en el presente caso, porque dicho instrumento público fue otorgado con fecha 20 de agosto de 2014 y la acción fue elegida con fecha 28 de febrero de 2019, tal como contiene audio. Concluyendo al respecto, se dice que el derecho para ejecutar la acción y demandar la nulidad del instrumento público número 75 del notario José María Medina Reyes ha decaído por el transcurso del tiempo, considerando que el propio causado el derecho a demandar, dependiendo de necesario temporalmente iniciar la contravención con el término señalado en el artículo 32 del Código Notariado. De lo anterior, resulta procedente declarar con lugar de la excepción perentoria que se pretende valer, declarando caducado el derecho a demandar la nulidad del instrumento público número 75 del notario José María Medina Reyes. Entonces, como les decía, aquí si voy a plantear el tema de la caducidad, lo que debe haber hecho es interponer una excepción previa de caducidad. Y si ya estamos en la contestación de la demanda, será porque me declararon sin lugar esa excepción previa. Entonces, ya tendré que expresar algo respecto a si hay o no causal de nulidad en cuanto al instrumento público. Y aquí yo no he revisado la demanda para ver si lo tomaron bien de la demanda, pero aquí parecería
a ver un argumento interesante, porque dice, empieza el apartado de la excepción perentoria de caducidad, y luego en el tercer párrafo de ese apartado, más o menos al final, dice, concluyendo entonces el actor que la escritura pública carece de las formalidades esenciales que ordena el Código de Notariado en el artículo 29. Pero si efectivamente eso es lo que dice la demanda, que no se cumplió con una formalidad establecida en el artículo 29, esas no son formalidades esenciales del instrumento público. Las formalidades esenciales son las que establece el artículo 31. Entonces por ahí se pudo haber intentado, en vez de esto, una excepción perentoria basada en la inexistencia de causal de nulidad del instrumento público, argumentando que el requisito supuestamente incumplido no es un requisito esencial del instrumento público, y por lo tanto la demanda de nulidad no procede. Luego pasamos el... ¿Sí? Entonces ahí ya no teníamos por qué argumentar nada sobre caducidad. No, para eso tuvo su oportunidad con las excepciones previas. O sea, si usted llevó bien su secuencia del proceso, usted ya interpuso su excepción previa de caducidad. Si está contestando la demanda es porque se la declararon sin lugar. Entonces, pues aquí ya tendrá que defender el fondo del planteamiento que está haciendo la otra parte, porque ya el juez estableció que la demanda sí fue presentada dentro del plazo establecido en la ley. En este caso no serviría o no tendría ningún efecto relevante que en nuestra argumentación se mencione de que se interpuso una excepción previa de caducidad y que la misma sí procede, pero no se declaró sin lugar, pero sin pedir nada, solo mencionarlo. O sea, ¿tendrá algún efecto relevante en la sentencia o sería Eso es puro berrinche. Es puro berrinche porque usted tiene su oportunidad de interponer la excepción previa. La interpuso. El juez se la declara sin lugar. Usted recurre en contra de esa resolución y finalmente la resolución queda firme, y por eso es que usted está contestando la demanda. Entonces, por mucho que usted patalee y diga, a pesar de que es injusto y que haya planteado la excepción previa de caducidad y que tengo razón porque efectivamente transcurrió el plazo, el juez, aun cuando cambiaran al juez y después llegue otro juez y diga, pues aquí este señor tenía razón, la excepción previa de caducidad tuvo que haberse declarado sin lugar, el juez no puede hacer nada, ya no se puede pronunciar en su sentencia y decir, pues declaro sin lugar la demanda, porque aunque la excepción previa de caducidad fue declarada sin lugar, efectivamente transcurrió el plazo y declaro sin lugar, ya no se puede. Digamos, asumiendo que los 6 días para interponer la excepción previa de caducidad ya pasaron, Ajá. y se toma la actitud de contestar en sentido negativo la demanda, entonces en ese mismo memorial se podría interponer la excepción, porque ya no sería previa, la excepción de caducidad. La ley no lo prohíbe expresamente, pero por razones de orden, de separación de los temas y de no dar lugar a confusión, la técnica mandaría que sea un memorial independiente. Porque en su memorial de contestación de la demanda, dice la ley, usted puede interponer excepciones perentorias. Ya vimos que esta no es una perentoria. Entonces, aunque los presente juntos, porque ahí sí no existe algún obstáculo al respecto, usted presenta un memorial de interposición de la excepción de caducidad y otro de contestación de la demanda. Entonces, peticiones. Peticiones de trámite. Que se agrega como antecedentes del presente memorial. B. Que tenga por contestar en sentido negativo la demanda de nulidad por un pernegocio jurídico y el instrumento público plantea en juicio ordinario por Juan José Domínguez Méndez. Que aquí, si ustedes ven el orden de esta petición, es más o menos como dijimos que tenía que quedar la petición del grupo anterior, si le queríamos agregar todos esos detalles respecto a qué se trata la demanda. C. Que se tengan por ofrecido los medios de práctica individualizados en el apartado respectivo. ¿Y qué hizo falta aquí? Hasta lo que llevamos, ¿qué no pidieron ustedes? Eso no, porque este grupo sí partió de la base de que ya era de datos de identificación. Que se tenga por interpuesta la excepción perentoria.
sea, ya dijimos esto no era excepción perentoria y no se podía interponer, pero puestos en el punto de que sí lo plantearon como una excepción perentoria, la petición que lo podríamos dejar, y que normalmente así se hace, todo en esta misma ley. Se tenga por contestada en sentido negativo la demanda y por interpuesta la excepción perentoria de tal cosa. Sigamos. Que en su oportunidad procesal se abra la prueba de presente juicio por el plazo de 30 días. Nuevamente aquí lo de la oportunidad procesal está de más. Que en el momento procesal oportuno se señale día y hora para la vista. 2. Segundo, que adoptados los trámites de ley se dicte la sentencia que el derecho corresponde, declarando a. Sin lugar la demanda de juicio ordinario en unidad absoluta del negocio jurídico y del instrumento público promovida por el señor Juan José Domínguez Méndez. B. Que se declare sin lugar la reclamación de daños y perjuicios de la misma manera no se decrete la medida cautelar para asegurar la pretensión del actor. Toda esa petición B está de más. Y está de más por dos razones. Primero, en la A ya estoy solicitando que se declare sin lugar la demanda. ¿Y qué quiere decir la petición formulada en esos términos? Que se declare sin lugar la demanda, que se declare sin lugar toda la demanda, incluyendo todas las pretensiones que pudo haber planteado el actor en esa demanda. Entonces, si pido que se declare sin lugar la demanda, es todo. Distinto sería si yo solo estuviera, que normalmente no debería hacerlo, pero si yo, por ejemplo, no formulara oposición en cuanto a que se declare la nulidad y solo quiero que no me condenen al pago de daños y perjuicios. Entonces ahí podría hacer esa separación, pero como insisto, no sería lo normal ni lo recomendable. Entonces si quiero que declaren sin lugar la demanda, es todo. Pero además, sigue esta petición B diciendo, de la misma manera no se decrete la medida cautelar para asegurar la pretensión del actor. El tema de decretar o no la medida cautelar es una cuestión de trámite, eso el juez no lo resuelve en su sentencia. Es más, lo normal sería que el juez hubiera resuelto esto en la primera resolución, al darle trámite a la demanda, y muy probablemente habrá otorgado esa medida cautelar. Entonces, para estos momentos que yo estoy contestando la demanda, la medida cautelar seguramente estará hasta ejecutada ya, salvo que por alguna razón el juez hubiera considerado que no era procedente. Entonces, yo puedo, que lo vamos a ver más adelante en el curso, yo puedo buscar que se levante la medida cautelar. Tengo algunos mecanismos a mi disposición según la medida cautelar de que se trata. Entonces, si fuera así, en memorial independiente, podré ejercitar alguno de esos mecanismos pidiendo que quede sin efecto esa medida cautelar. Pero no lo puedo pedir en el memorial de contestación de la demanda y mucho menos como petición de fondo. Y terminamos pidiendo el pago del que se condene al pago de las costas al actor. ¿Dudas aquí? Si usted quiere, podría ser suficiente con que pida que se agregue el memorial, porque ahí van los documentos, pero está más completo si pide, si le hace el agregado de los documentos adjuntos. Y aquí como se mandaron a dos personas y se está compareciendo uno, no hay que mencionar a la otra señora. ¿En qué sentido? Como se está demandando a los dos. Ajá. Lo que pasa es que aquí en sus peticiones este grupo solo hace referencia a quién es el demandante, no dice algo respecto a quién es el demandado. Entonces, no es que sea mejor, es cuestión de estilo. Por ejemplo, la petición B de trámite dice que se tenga por contestada en sentido negativo la demanda. Usted la podría dejar así, su petición está bien. Luego aquí le quisieron adornar exponiendo de qué se trata esa demanda. Entonces dice que se tenga por contestada en sentido negativo la demanda de nulidad absoluta del negocio jurídico y del instrumento público. Nuevamente lo podría dejar hasta ahí y también estaría bien la petición. Pero aquí todavía le hacen un agregado más, planteada en juicio ordinario por Juan José Domínguez Méndez, y lo dejaron hasta ahí, también está bien. Pero usted todavía podría decir, yo le quiero poner más adorno al tema, le quiero poner más perejil. Entonces podría decir, planteada en juicio ordinario por Juan José Domínguez Méndez, en contra de fulano de tal, y ahí sí ya tendría que mencionar a la señora, en contra de fulano de tal y en contra de la señora tal. Pero mencionamos 3 o 4 formas distintas de hacer la petición,
todas son igualmente válidas, todas están bien, es cuestión de cómo lo quiera hacer usted. Pero si nunca llegó al punto de mencionar quién era el demandado, pues no tiene que mencionar a la señora. Si llega al punto de hacer referencia a la parte demandada, pues sí, la señora es parte demandada y la tendrá que mencionar. ¿Algo más? Entonces los veo el sábado en el examen es a las